Chanel Rosa Yupani tiene como un grupo de fan club. Ay, claro, me enseñó que sí. Carolina unas fotos que tiene suya con sus chats. Sí, por su belleza, sí. ¿no? La energía que tiene. Chanel, decía en la presentación que una persona joven como usted Gracias. ha dedicado parte de su empeño profesional a construir, a creer en la estructura del sistema de salud dominicano. A mí me sorprende, y hago el mea culpa, cómo cuando hay algún inconveniente, y siempre hay algún inconveniente, percibimos, Chanel, y usted que es un hombre muy cercano en distintos estamentos, todavía no acabamos de entender cómo funciona el sistema de salud. Entonces, sí podemos hacer un inventario y decimos, bueno, hace 20 años no le podían hacer una operación a una persona de escasos recursos, y en efecto se lo pueden hacer en Marcelino, qué sé yo. Pero después tú ves el día a día y tú dices, pero es que ¿dónde está el atasco? Bienvenido al Esperando el Gobierno. Y lo que queremos es, háblenos primero de ese diseño, porque algunos dicen que el diseño fue fallido y que quisimos imitar otros sistemas. ¿De qué va eso? Sí. ¿Cómo estamos? Bueno, buenas tardes. Gracias a ustedes por la invitación. La verdad, yo siempre he dicho que si hay un concepto que explica un sistema sanitario, es complejidad. Los sistemas sanitarios son complejos, pero primero es bueno saber que cuando hablamos de sistema sanitario, ¿de qué estamos hablando? Cuando hablamos de sistema sanitario nos referimos al conjunto de instituciones, recursos humanos, marco legal, que integran un sistema de salud. Es decir, y tú has hablado de un tema, el tema legal, el tema organizacional, cómo se organizan los servicios, los recursos humanos, en fin, ese conjunto de elementos que definen un sistema de salud. Nosotros nos fuimos por un sistema sanitario que es bastante complejo. ¿Y por qué digo que es bastante complejo? Cuando tú dices que la gente a veces no entiende todavía cómo funciona, es cierto, y eso se debe a varias razones. Mira, el sistema nuestro se fundamenta en un principio que nosotros lo copiamos muy bien en el sector eléctrico, y nos fuimos como hasta el límite, que es el tema de separación de funciones. Nosotros tenemos aquí el Ministerio de Salud Pública, que se encarga de todo lo que es regulación, rectoría fundamentalmente, salud colectiva, que son aquellas campañas de salud en sentido general, vacuna, etcétera. Tenemos la CISARRIL, que es la Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales, que es quien regula las ARS. Tenemos el servicio, que es un desprendimiento del sistema del Ministerio de Salud, que es quien gestiona los hospitales. Tenemos PROMESE, que es quien compra, adquiere y distribuye los medicamentos y los materiales gastables que se consumen en los hospitales. Pero que además tiene una red de farmacias del pueblo, la llama Farmacia del Pueblo. Eso que obedece a un criterio muy difundido en América Latina por los organismos internacionales, sobre todo el sistema, los bancos que financiaban, es lo que se llama separación de funciones. Es decir, que cada institución se especializa en una función determinada. Eso tiene su ventaja. La ventaja es eso, que tú te especializas en la función que se creó, en lo que llama su área sustantiva, llama lo técnico. Tiene su desventaja, y es que fácilmente tú estás al borde de un archipiélago de instituciones que, si no hay una articulación, tú te quedas un caos. ¿Quién tiene que articular todo? El Ministerio de Salud Pública, por un lado, y por otro lado también está el Consejo de la Seguridad Social, que tiene que ver con la rectoría del sistema de seguridad social. Salud Pública tiene que ver con la rectoría del sistema público, vamos a decir, de salud. Entonces, como puede verse, hay un conjunto de instituciones que, reitero, que si no hay una articulación, si no hay un plan estratégico, y ahí también lamentablemente juegan un papel importante las personalidades, es bien difícil de gestionar. Cuando ocurrió la tragedia de los niños en el Hospital Infantil San Lorenzo de los Montes, fue más notorio el asunto de atribuir responsabilidades. Sí. Y yo tuve la oportunidad de conversar en otro espacio con el médico, el subdirector, que fue desvinculado de inmediato. Y él explicaba, Chanel Rosa Yupani, lo difícil que era para él comunicarse con el director y comunicarse con el director del hospital. Con el gerente regional, el regional. Entonces, yo le decía, incluso escribí un trabajo al respecto.
yo le decía, pero ante una emergencia usted no se podía comunicar, y menos con el ministro. Yo no sabía que esa estructura era tan jerárquica. Tan piramidal. Tan piramidal es mejor. ¿Eso es así? ¿O depende No, de las personalidades? depende mucho. Yo, en mi caso, era totalmente horizontal. O sea, este teléfono, que es el mismo que yo tenía, tienes el mismo, lo tenía todo el mundo. O sea, sí, eso lo daba en las redes pero sociales. por supuesto, eso también tiene un riesgo para uno, porque yo recuerdo que yo, al terminar el día, tenía, por decirte algo, 300 mensajes. Yo aprovechaba la madrugada, en vez de dormir, aprovechaba para responder los mensajes, para así poder, pero eso no debe funcionar así. No. O sea, tiene que haber mecanismos institucionales que la gente tenga las respuestas inmediatas. O sea, y yo siempre he dicho, mira, a propósito de ese caso, entre el director del servicio y el área neonatal del hospital hay como 8 niveles y subniveles jerárquicos que cualquiera pudo darle respuesta sin tener que llegar al director del servicio. Está la gerente del área, su director del hospital, el director del hospital, hay un gerente de área territorial, hay un regional, hay un director de hospitales, un subdirector del hospital en el servicio, luego está el director del servicio. Cualquiera de esos elementos, de esas instancias jerárquicas, pudieron dar respuesta, porque aquí estamos hablando de 2 temas. La tragedia en sí, que es lo más importante, pero también estamos hablando que fue un hecho que se produjo en febrero y se conoció en mayo, porque una periodista de investigación lo dio a conocer. Exactamente. Entonces, hay varios temas ahí. Mira, volviendo al tema del sistema sanitario, nosotros tenemos un sistema sanitario complejo, reitero, por eso que acabo de decir, pero además tenemos un sistema complejo porque tenemos uno de los países con menos financiamiento en el sector salud de América Latina. Sin embargo, nosotros hemos avanzado bastante, no lo que quizás hemos querido, pero yo recuerdo que en el año 2004, cuando el PLD volvió al poder, que estaba la Ley de Seguridad Social, nosotros éramos el tercer país con más baja cobertura en salud de América Latina. O sea, gente que tuviera un carnet para un seguro de salud. Hoy, nosotros estamos ya, creo que en el segundo lugar. O sea, el 98% de la población dominicana está afiliada a la Seguridad Social. Lógicamente, no es lo mismo tener un carnet que tener acceso al sistema de salud, que son cosas distintas. A veces yo tengo el carnet, pero lo que yo necesito para resolver mi problema sanitario, el sector no me lo cubre. Que ahí vienen entonces las famosas negaciones del servicio de salud. Pero yo siempre dije, cuando yo estaba en el servicio, yo trabajaba en el servicio, que el tema de salud nuestro no es un tema ni siquiera de recursos, no es un tema organizacional. Es eso, pero es mucho más que eso. Es un tema de poder. Es un tema que nosotros sentimos que la gente que va a un hospital público es un ciudadano de segunda categoría. Y yo siempre lo explicaba perfectamente. Yo le decía al personal de salud, usted quiere saber si lo estamos haciendo bien. Eso es simple. Simplemente hay que ponerse en lugar del otro. Si usted estuviese en lugar del otro, ¿cómo usted quisiera que lo atendieran? ¿Cómo usted quisiera que lo trataran? Pero eso no es un tema de beneficencia tampoco, reitero. Es un tema de derecho. Y nosotros hemos creído que cuando una persona va a un hospital público, le estamos haciendo un favor. Lo estamos atendiendo por un tema de beneficencia. Y es un tema cultural. Yo siempre he dicho, miren señores, las cosas en gestión que más fácil resuelven son las cosas que se hacen con dinero. Eso es facilísimo. Pintar, construir, comprar. Eso es fácil. Lo difícil es cambiar cultura. Cambiar métodos, cambiar actitudes. Ya eso es otro tema. Pero entonces, si es tan complicado, ¿por qué se diseñó de esa manera? No, porque no, el diseño quizás lo complicó más, pero es complicado de hecho, de por sí, porque te estoy diciendo, ese diseño corresponde a casi a un mandato de los años 90 que en América Latina se implementó en muchos países. Si usted va a Colombia, que ahora está tratando de cambiar su sistema de salud. En Chile, tú te das cuenta que hay un diseño organizacional y en muchos países de Sudamérica bastante parecido. Pero yo creo que tiene que ver mucho con eso, Carmen, con el hecho de que nosotros pensamos que la gente que va a un hospital no tiene derechos, o sea, que le estamos haciendo un favor. Y lo otro tiene que ver con algo que ustedes hablaban anteriormente. Mira, nosotros, y eso pasa no solo en salud, sino en muchas áreas, queremos resolver los temas por los resultados, no por las causas, no por las causas raíz. Un tema que hoy lastimosamente me llama la atención, que es el tema del accidente de tránsito.
Yo siempre dije, nosotros no vamos a resolver el tema de accidentes de tránsito construyendo más hospitales traumatológicos. Eso no lo vamos a resolver. Ahí yo quería hacer... O sea, la causa que tenemos que ver, ¿qué es lo que me está causando a mí que yo tenga que construir más hospitales traumatológicos, más salas traumatológicas? O sea, ¿qué está pasando? No tratando de resolver construyendo más hospitales traumatológicos, sino resolviendo el tema del caos en el tránsito que este país tiene. Sí, precisamente con relación a eso iba mi primera pregunta. ¿Cuál porcentaje del presupuesto de salud representa cubrir las necesidades de los accidentes de tránsito? Bueno, ahora mismo yo no sé por dónde hace datos, pero yo sí te digo que, por ejemplo, que nosotros estábamos en Senasa, teníamos un primer problema, que era el tema de los motoristas. Sí. El 76% de los accidentes de tránsito eran de motoristas. Y eso se mantiene todavía. Sí, claro. Eso se mantiene. La atención a los accidentes de tránsito son costosos porque son largas estancias. O sea, una persona fácilmente puede durar un mes en un hospital. O sea, no una gente que se va porque son... Entonces eso implica... Yo decía, y quizás me equivoqué, yo decía, si yo fuera ministro de Salud, mi principal interés fuera sacar la ley de accidentes de tránsito, de la ley de tránsito. La ley salió y todavía nos mantenemos con un alto nivel de accidentes de tránsito. O sea, que ese no solamente es un tema legal, sino es un tema, yo creo que de responsabilidad ciudadana, es un tema de quizás endurecer las sanciones, es un tema de mayor supervisión, es un tema... Pero nosotros no podemos seguir con este problema que tenemos. Hay países que lo han considerado un asunto de seguridad sanitaria. Así es. Claro, no es un tema de seguridad sanitaria, es un tema de seguridad sanitaria. Porque en muchos hospitales, mira, tú te vas a un hospital pequeño municipal y ese hospital lo hace dos cosas: atender parto y accidentes de motocicleta. Es las dos principales. Ese es la otra carga que tenemos, el tema de los... Siguen partos. buscando responsables. Cuando yo voy y espero en un hospital por la atención, por cualquier padecimiento, y permanezco ahí 12 horas, me atienden, después que me facturan y demás. Sí. ¿Quién es responsable de ese servicio, como usted dice, que desconsidera un poco al paciente, que, no, si tú quieres, espera, que tú ves el médico que llegó de su consulta privada a atender? Sí. ¿Quién es responsable? Que después va a tomarse un café, como dice la canción de... Nosotros a esa pregunta... ¿El ministro, el director? No, ¿quién es? a esa pregunta nosotros hemos llamado, lo que yo llamo, hemos diseminado la responsabilidad. Es un concepto que va de la responsabilidad, que es el sistema. Nosotros hacemos el sistema, eso va a la responsabilidad, pero el sistema tiene nombre concreto. Claro. O sea, tú tienes un director de un hospital. Yo iba a un hospital y yo le decía a los directores de hospitales, el lugar donde ustedes menos deben estar es en su despacho. Un director de un hospital, una persona que tiene que tener o un equipo o él mismo que vigile que eso no pase. Por supuesto, hay hospitales que la demanda está desbordada. Te voy a decir un caso: el hospital Robert Rick Cabral es el único hospital infantil que no tenemos en esta área. Tenemos Lugo Mendoza, que está en Santo Domingo Norte, pero es el único hospital y eso te desborda. Los hospitales traumatológicos también por igual. Pero el tema de la espera en los sistemas sanitarios es un tema complejo, Carmen, porque yo leía el otro día en Chile, que es un sistema que fue icónico durante muchos años, la espera para una cirugía de cadera son 2 años. España también. Y a España se ha vuelto igual. Nosotros no tenemos ese problema todavía aquí, y yo creo que quizás no lo llevamos a tener porque nosotros tenemos un sistema que reacciona mucho más rápido para ese tipo de cosas que son tan comunes. Pues quizás no hemos especializado en ese tipo de cosas, pero los tiempos de espera son casi propios, te diría, sistemas sanitarios de este tipo. Que uno lo siente más cuando uno es paciente, porque yo esta mañana veía el caso de un niño que tiene que operarse y le han reenviado 3 veces ya la cirugía. Incluso ya cuando está para anestesia, que fue hoy, en el día de hoy, o sea, para anestesia. O sea, y eso ocurre, por diferentes razones. O sea, hay a veces un exceso de demanda, hay poco profesional para algunos casos, o sea, hay casos muy especializados que los profesionales son pocos aquí en el país. Hay profesionales que no trabajan en el sector público, que son porque tienen su clientela en el sector privado, entonces no trabajan en el sector público. De esas, pero además nosotros, y yo creía que con la pandemia íbamos a cambiar un poco eso, veo que no.
La pandemia nos enseñó a nosotros, o nos confirmó, cuáles especialidades debíamos fortalecer. O sea, aquí no había intensivista prácticamente en la pandemia. Ustedes recuerdan que había que un intensivista trabajaba en 3 hospitales, en 3, 4 sitios distintos. Entonces seguimos graduando médicos pediatras, seguimos graduando médicos ginecotetras, como tenemos ya una cantidad enorme. Pero, qué sé yo, urólogo o cirujano urólogo, por ejemplo, no tenemos infantil, tenemos 2 o 3 en el país. Entonces tú ahí ves que ahí tenemos una lista de bastante, una lista de espera bastante larga, porque tenemos pocos profesionales. Hoy aniversario del tiranicidio. Así es. Se me ocurre preguntarle o traer aquí a la mesa lo siguiente. Durante un tiempo, los miembros del magisterio dominicano circulaban por el país. Tú veías los inspectores de educación que existían, sí, claro, los maestros y las maestras que iban desde Puerto Plata hasta Pedernales. Del mismo modo, los servidores judiciales. Sí. Un juez de paz iba desde Sánchez hasta San Cristóbal y le ofrecían un servicio público al país. Claro, recordemos, tú no podías decir que no, sino que eso era un mandato. Claro. Del mismo modo, los fiscales. Yo, ahora que usted dice que faltan determinadas especialidades, usted ve, y todas las personas que somos provincianas lo sabemos, cómo en municipios realmente hay una especificidad médica y hay que mandar a buscar en el hospital regional a alguien que atienda mientras va a fallecer esa persona. ¿Eso obedece al diseño del sistema o eso no está previsto en el sistema y siempre vamos a tener la excelencia? ¿En Santiago? ¿Santo Domingo? En Santo Domingo. Sí. Y bueno, en la Romana había uno muy bueno, en San Pedro, que por cierto tenía problemas. Sí, en San Pedro, sí. Bueno, ese país que tú describes no existe ya. O sea, que la gente se iba, eso no existe. O sea, pero a veces también, o sea, mira, yo recuerdo que una vez el presidente Abinader fue a Pedernales, al hospital Elio Fiallo, y la gente se quejaba en la pandemia que allá no había ventiladores para ventilar a un paciente que se agravaba. Recuerdo que el presidente Abinader dijo, yo voy a ordenar que inmediatamente instalen un ventilador aquí no se puede tener un ventilador en Pedernales, porque tú no tienes quien lo gestione. O sea, tú no tienes. O sea, no hay un personal. No, claro, un intensivista no se vaya a Pedernales, porque un intensivista te gana aquí todo el dinero del mundo y no se vaya a Pedernales. Un intensivista aquí tiene sus hijos en un colegio, como me decían muchos de ellos, es un colegio bilingüe. Entonces, los regímenes de fuerza son buenos para eso. Yo, bueno, no sé si eso, si este tiempo hubiese sido posible, pero no es tan fácil. No es tan fácil obligar en democracia a una persona que se vaya o tú creas la infraestructura, porque además tiene que ver también con la demanda, Carmen. O sea, tú quizás ese caso tú lo vas a tener 1, 2 o 2 personas que requieran el servicio en un año, pero tú no vas a tener un intensivista en un hospital, avión o un helicóptero de la Fuerza Aérea para ir a atender un solo paciente. A un paciente. Sin embargo, las pasantías se hacen en los hospitales del país. Sí. Yo tengo amigos y familiares médicos que hicieron su pasantía en Baní. Sí, claro, y lo hacen, pero una vez terminan, vienen para Santo Domingo para... Yo contaba el otro día, y se le llega a algunos médicos, que tú, con una persona buscando trabajo, dice, mi trabajo, donde usted me nombre, ya yo voy. No, perfecto. Hasta que lo nombre. Cuando lo nombra, a los 2 meses, mira que yo soy madre soltera, o que mi mamá está enferma, o que yo quiero, mi niño tan solo. Entonces se buscan al diputado, al senador, al gremio, para venir para la capital. De todo lo que usted vivió en sus funciones, usted nos va a decir después de la pausa qué usted cambiaría, qué hay que hacer para que esto funcione de la mejor manera posible, aunque realmente ha habido cambios importantes. Hacemos la pausa. ¿Cómo no? Sí, les recordamos, a propósito de lo que estábamos hablando fuera del aire, que a partir de las 4 es el acto en conmemoración del tiranicidio, que fue un día como hoy, en el 1961. Entonces se daban esos casos que mencionábamos. ¿Usted no quiere ir para Jimaní? Pues usted va a atender los enfermos allá. Entonces, Chanel Rosa Yupan, ¿qué se puede cambiar? ¿Cuál fue la mayor satisfacción? ¿Cuál fue la mayor angustia? Y naturalmente, como decía Carolina, ya le han escrito 12 veces que tiene que explicar
la ligazón de SENASA con todo esto. Pero díganos, ¿qué fue lo mejor? Tú me preguntabas que yo cambiaría. Mira, lo que pasa es que la pandemia uno lo limitó bastante. La gente cree que yo estuve en el servicio 10 años. Yo tuve un año completo, la mitad del... Pero hizo mucha bulla. Agosto y la mitad... Sí, claro. Lo que pasa es que para mí, mi salud mental y física fueron realmente 10 años. No, pero usted estuvo en el Servicio Nacional de Salud Senasa, y en SENASA. Sí, claro. Senasa, sí, bueno, Senasa. sume SENASA. Sí, claro. No, pero SENASA fue otra cosa. Bueno. El servicio, yo le dije a ustedes que el tema de sanitario no es un tema de derecho. Y que la gente muchas veces no ejerce ese derecho. Y nosotros teníamos allá un plan, y era habilitar unos espacios en los hospitales donde la gente fuera a expresar su inconformidad con el servicio. Mira, yo vine aquí y me atendieron mal. No había medicamentos, el personal de salud no me atendió adecuadamente. O sea, y que esa área estuviesen atendida por personas que ni siquiera fueran del hospital. Porque eso te permitía a ti primero, que se cumpla el tema de derechos. Y segundo, mantener alerta a los hospitales. ¿Y qué pasó con esas áreas? No, o sea, íbamos a comenzar en el 2020, vino el COVID y por supuesto no se pudo hacer. Yo tenía la ventaja que yo prácticamente vivía en los hospitales. Reitero, eso no es una cuestión que tú le puedes pedir a un ser humano, cualquiera que haga eso, además no es sostenible en el tiempo. Pero la gente sabía que me podía aparecer a cualquier hora, y eso hacía que la gente se mantuviese con una actitud activa. O sea, yo decía, yo estaba son 9 regiones, yo estaba en 9 grupos de directores regionales. Y yo decía, mira, la directora del hospital de tal sitio fue desvinculada en el día de ayer porque yo estuve a las 11 de la mañana y pasé y el patio estaba sucio. Y ella tenía recursos en su cuenta para limpiar el patio. Espérese, se piensa que no se pueden desvincular a los médicos. No, un director de un hospital sí, porque es un cargo administrativo. Sí, y los médicos también. O sea, si hay una falta grave que tú tienes que documentar. Bueno. Hay otro tema, Carolina y Carmen. Uno trabaja, a eso que llama complejidad. El que dirige el Servicio Nacional de Salud, el sistema sanitario, cogestiona con los gremios. O sea, eso no es fácil. Tú estás congestionando con los gremios. Repítalo, maestro. Hay gente que se le olvida eso. En educación hay un gremio que es en la ADP. En salud está el colegio médico, 7 gremios de enfermería, un gremio de odontología, un gremio de bioanalistas, un gremio de por especialidad prácticamente. ¿Y el colegio médico no agrupa todas esas? No, porque el colegio médico agrupa a los médicos, pero los bioanalistas están en otro gremio, los psicólogos están en otro gremio, las enfermeras están como en 5 o 6 gremios distintos. Sí. O sea que tú tienes que tener la armonía, eso te desgasta también. Eso te desgasta, pero eso es lo que yo le decía, un tema cultural. Y lógicamente ahí está el tema político, que es un tema que nosotros, a esa complejidad que yo he señalado del sistema de salud, hay que agregarle que los partidos políticos, prácticamente todos, no han preparado una masa crítica para dirigir el sistema de salud. O sea, no hay un cuerpo de técnicos al interior del partido político que tú puedes decir, mira, yo tengo estos técnicos para el sistema sanitario nuestro. Y eso hace más complejo. Porque entonces, para dirigir un hospital, nosotros tenemos, como yo digo, un ventú. O sea, la persona que te recomienda el político del lugar. Y eso es catastrófico. Y los que hacen carrera dentro de los hospitales, ¿no serían los ideales para dirigirlo? Lo que pasa es que el que hace carrera en un hospital hace carrera clínica. Nunca lo hace en la carrera administrativa. O sea, es un médico que hace clínica. Y esa es la otra confusión que nosotros tenemos. Y yo no sé si es confusión ya, o sea, que por creer que una persona sea médico o un médico de prestigio puede dirigir un hospital. Claro. Y yo siempre he dicho, un hospital es una empresa. Carolina, un hospital es una empresa complejísima. Y siempre se lo decía el director del hospital. Es la más compleja. Bueno, hay administración hospitalaria. Sí, y no claro. Hay varias especialidades ya en el tema de gerencia. Claro, es complejísimo. Oigan, ¿por qué? Un hospital tiene dentro del hospital un hotel. Un hotel sí. Tiene habitaciones, tiene cocina, cama, tiene lavandería, tiene todo lo que tiene un hotel. Nunca cierra,
Un hospital tú no puedes cerrar y que déjame yo dar 15 días de vacaciones al personal o déjame yo cerrar por un tiempo. No cierra nunca. No cierra los domingos, no cierra los sábados, no cierra de noche, no cierra de madrugada, nunca cierra. O sea, un hospital tiene 20. Entonces tú tienes para eso que tener gente con pasión, con educación y con experiencia. Y yo te digo, la gerencia es un tema de mucho sentido común. Tiene que ver mucho sentido común. Tiene que ver con empatía con la gente. Tiene que ver con la conformación de equipo. Tiene que ver con tú. Mira, yo les voy a contar algo a ustedes. Hay un grupo de médicos que era para mí mi mayor dolor de cabeza, que era el Colegio Médico de Valverde de Mao. Es un grupo que estaba dirigido por una persona que era en ese momento... Perdón, no son regionales, eso es un colegio médico... Regional. Regional. Bueno, depende de... Sí, regional, porque, exacto, sí. Entonces, era como un grupo incontrolable. Incontrolable. ¿Cómo así? Bueno, que ellos no obedecían al Colegio Médico Nacional. Ellos hacían sus huelgas por cualquier cosa, estaban muy matizados por el tema político. De hecho, quien estaba detrás de ese colegio médico era un dirigente del partido de oposición en ese momento. Y yo un día fui. Que llamen de Valverde. Yo un día fui, yo recuerdo que entré a una reunión, y cuando entré, abrí la puerta y la puerta se cayó. No. Pero tú tienes que mandar te dan como un mandato. Porque yo soy enemigo de la huelga, porque finalmente la huelga que perjudican al personal. Claro. Mira, para no hacer largo el cuento, yo terminé queriendo a ese grupo, y ese grupo terminó queriéndome a mí como pocas veces pasó. O sea, ellos me invitan a un chivo a Mao, me llaman cada rato, me saludan, licenciado, ¿cómo está usted? ¿Qué sé yo cuándo? Cuídese mucho. Pero eso fue un tema de tú poner la carta sobre la mesa y decir, ¿qué es lo que ustedes quieren? O sea, mira, esto se puede, esto no se puede. Y además que ellos ven el interés tuyo. Y eso tiene que ver mucho, eso no lo enseñan en Harvard, eso no lo enseñan en la Universidad de Harvard, tiene que ver mucho con sentido común. Yo siempre he dicho, la gerencia tiene que ver mucho con sentido común. Tenemos muchos temas y muchas preguntas ahí le escriben a Carolina, pero ahora que usted menciona a los médicos y específicamente ese problema que tuvo en Valverde. ¿Y la formación del profesional ahora mismo? Porque usted me dice, hospital trabaja 24 horas. Yo voy a las 3 de la mañana con una emergencia y posiblemente estén viendo la televisión, un programa, y yo voy con mi enfermo, yo misma, y no me van a hacer caso. Eso es un problema de la formación. Yo tengo un tuit, yo publiqué una vez, señores, hoy así mismo lo publiqué, hoy ha sido un día exitoso para mí, porque llegué a un hospital y la persona que estaba en emergencia levantó la cabeza para verme la cara. Porque siempre había alguien con un tweet, con el celular, o sea, y eso pasa, pero no pasa en el sector público, pasa también en el sector privado, o sea, porque nosotros a veces eso, y en nosotros tenemos un tema grave en este país, de servicio al cliente, en todas las áreas. Ustedes lo saben, lo que pasa es que en salud es mucho más delicado porque tú vas a un hospital, a una clínica privada, a una situación de vulnerabilidad y tú quieres que te atiendan rápido, tú quieres que te atiendan bien, como es. Entonces la formación, hay uno que es la formación académica, que no escapa al problema que nosotros tenemos de educacional en este país. Lo único que es más grave porque hay gente que trabaja con la salud de la gente. Entonces es un tema también que tiene que ver con todos los problemas que tiene el sistema educativo nuestro, desde primaria hasta el sistema universitario. Y luego tiene que ver eso con la calidad humana, que ya eso es otro tema, porque es un tema que tiene que ver mucho con la formación, es un tema que tiene que ver mucho con la actitud que tú tengas hacia los demás. Es un tema, no es fácil. Aquí hay dos preguntas que me dicen que no quieren que deje de hacerse. Y tiene que ver con el tema de la ARS. Sí. ¿Qué pasa? ¿Qué es tan complicado que el tema del catálogo, de la actualización para los productos, para la cobertura? Muy buena pregunta esa. Y la otra, para hacérsela de una vez, es que qué tan cierto es el hecho de que muchas personas han estafado el tema de la seguridad, que inscriben personas y no es. ¿Qué tanto han estafado la seguridad social? Mira, lo del catálogo tiene que ver más que con la ARS, tiene que ver con la CESARRI, la Superintendencia de Salud y Riesgo Laboral, y el Consejo de la Seguridad Social. Cuando tú quieres
que un procedimiento se cubra en la Seguridad Social, el procedimiento es el siguiente. La CISALRIL, la Superintendencia de Salud, lo costea, o sea, dice cuánto cuesta eso, ve si eso es costo efectivo, porque hay cosas que se costean, pero tú dices, bueno, esto no se demanda casi. O sea, no vamos a incluir algo que se demanda muy poco, que no va a tener impacto en la salud de la gente, que eso. Y luego eso va al Consejo de la Seguridad Social. El Consejo de la Seguridad Social nuestro tiene un problema, que eso sí es un diseño de ley. Qué burocracia. Y es tripartito. O sea, que tiene 3 sectores que tienen poder de veto. Ahí está el gobierno, están los empresarios y está los trabajadores. Hay más sectores, pero son 3 sectores que tienen poder de veto. Ahí hay un conflicto de intereses. Y es que los empresarios son juez y parte, porque los empresarios representan a las ARS, ok, y las ARS se supone no son instancias de administración de riesgo, como se llama claro, las que tienen que dar la cobertura. Exacto, los que tienen que dar la cobertura. Entonces, ahí hay un tema. Además, yo siempre he dicho, quien designa al superintendente de salud es el presidente de la República, pero es una terna que tiene que cogerla en consejo. Entonces, si en el consejo está en la ARS, tú me estás nombrando a mí, a alguien que yo quiero, que no quiero que sea hostil, conflictivo. Exacto. Entonces, es un tema que yo siempre he dicho que nosotros tenemos que resolver, porque es un tema de conflicto de intereses. Ahí. O sea, que aquí pasa mucho eso. Tiene que ver mucho con el financiamiento de los partidos políticos. Eso va por ahí. Claro. Claro. Pero no me mezcle salud con política, porque da un peligro. No. Y el tema de de las estafas a la seguridad social. Eso viene desde, yo recuerdo que en el Seguro Social hay una persona, por ejemplo, que tiene un cáncer, pero que no trabaja. Entonces yo abro una empresa que no existe. Entonces esa persona yo la afilio y le inscribo en la Seguridad Social. Una vez que esa persona se ha dado su quimioterapia, etcétera, etcétera, yo la desvinculo ya, la saco de la Seguridad Social, le he cubierto eso, entonces ya eso me trae a mí en la Seguridad Social un déficit, porque yo tengo una empresa que no existe, que está pagando mucho menos que lo que le cubre a la Seguridad Social, que lo que le cuesta a la Seguridad Social, y entonces va produciendo un déficit. Escuché el otro día al tesorero de la Seguridad Social diciendo que hay, en el mes de abril, si ustedes se dan cuenta, el mercado laboral tiene 31,000 empleados menos que en marzo. Y no fue que el empleo descayó, fue que hubo 31,000 personas que estaban falsamente inscritas en la Seguridad Social. Mira, una persona, otra pregunta aquí, sin carné, llega a un hospital, sin carné de SENASA, sí, o de cualquiera de esas. O de cualquiera. Sí. ¿Tiene la obligación de atender? Sí, claro que sí, claro. ¿Y a quién le cobran? El Estado tiene que cubrirlo. Tiene que cubrir el Estado, porque es que eso, lo primero es la salud de la gente. Eso se pone por encima de todo. Otra pregunta. Yo el otro día vi con asombro, que hace un año la unidad de salud mental del Hospital Aéreo Contreras la habían cerrado, y la excusa que había dado quien ordenó el cierre, que creo que fue el director, según se decía ahí, era porque no era rentable. Un hospital no tiene que tener rentabilidad. La rentabilidad de un hospital es social, no es financiera. Pero o sea, un hospital. Eso es como novedad. Eso es, sí. Un hospital no tiene que tener rentabilidad. Si la tiene financiera, mucho mejor. Pero un hospital no está para eso. La finalidad de un hospital, y escúchame, Carmen, eso es lo que es la diferencia de una clínica privada. Eso es la diferencia de una clínica privada. Es que tú no tienes que tener, no es un negocio. Es un sistema de protección social hacia el ciudadano o la ciudadana. Derecho establecido. Un derecho constitucionalizado, claro. La pregunta es más directa, dice, ¿no se va a explotar SENASA con tanta demanda? ¿Puede SENASA No, seguir yo creo que no, claro, sí demanda y no, claro que sí, eso no. Porque tú lo que haces es que amplía la cantidad de personas que tú requieras para demandar eso. Pero no, eso no, por ahí no va la cosa. ¿Se puede ser buen funcionario y ser cercano? Ser cercano es ser buen funcionario. Eso es parte de la, claro. Eso sería, porque tú no puedes ser lejano y ser, porque... mira, Carmen, hay dos cosas. La cercanía, pero no la cercanía como estrategia, porque eso no funciona. Ni como demagogia. No, como no funciona, se nota, así no va. Pero lo segundo es, yo le decía el otro día a alguien, miren señores, cuando usted está en el Estado, usted es un servidor público, y usted le facilita a alguna persona que aunque no sea de derecho, nunca le haga saber a esa persona, entender que usted le hace un favor.
porque no es un favor. Esa gente paga su sueldo, Sí, es un paga servicio. su salario. Entonces hay gente que te hace un favor y como casi como que te humilla, haciéndote el favor. O sea, te lo deja saber. Yo le digo, yo sabe cuál es mi mayor, algo que a mí me atormenta en mi conciencia, como servidor público, el tiempo yo fui servidor público, que yo cobraba por eso. Y yo debía pagar por eso, porque es una oportunidad para hacerle bien a los demás. Por y eso tú mismo. tienes que pagarlo. Sí, hay que pagarlo un poquito para que compense. O sea, sí, porque está haciendo un trabajo para que sí, no pero caramba, vaya a era tanta la corromperse. satisfacción, Claro. que yo decía, uno tiene que pagar por esto. Perfectamente, es Claro. verdad. Me preguntan acá que por qué el sistema de salud nuestro se olvida de los pensionados. Sí, eso es un tema. Después que Así. dieron su vida por el servicio, tanto público como privado, y de manera particular en el caso de los uniformados militares y policiales, y justo en la etapa de su vida que más lo necesitan. Eso es un fallo del sistema. ¿Y por qué se olvidan de Eso. los pensionados? Porque muchas veces no tienen seguridad social. Porque la O ley, la tienen aunque de mucho menor calidad. Los policías y militares de menor calidad. Oye lo que pasa, aunque la ley establece la necesidad de afiliar a la seguridad social a los afiliados, a los pensionados, no dice cómo financiarlo. Entonces ahí viene un problema. SENASA recibe menos recursos que lo que necesita para financiar los pensionados. Las ARS privadas no te lo quieren afiliar. Sí, A menos que tú compres un seguro privado, claro, que cuesta muchísimo, y mientras más tú demandas, más te cuesta. Claro. O sea, y ya están en la mayoría de edad, o sea, claro, ya que están tú en una edad demandas adulta. servicio. Esa es una deuda, Claro, que tiene el sistema sanitario con el pensionado. Y esta pregunta no la va a poder responder porque ya llegó el gobierno de la tarde, pero ¿le convence el sistema de afiliación de las empleadas domésticas? Sí, yo creo que yo lo defendí siempre eso, pero ¿cuál es el error? No, pero a través de las amas de casa. Sí, eso es un poco casi voluntario. Ajá. Eso hacerlo cumplir, hay que ver lo que hasta ahora tenemos muy pocas personas afiliadas y yo creo que no se va a lograr. Cuando yo estuve en SENASA, lo que nosotros hicimos fue incluir 50,000 trabajadoras domésticas en régimen subsidiado. Y porque sabemos que por ese camino no se va a lograr un nivel de protección social importante. Como siempre se nos quedan muchísimos temas. Wow, sí, y más es verdad Chanel, que sí, más la gente, Chanel. dependiendo el espacio, las casualidades a veces nos hacen una jugada pesada, pero ahí llegó el gobierno de la tarde. Muchísimas gracias y hasta mañana.